¿Cuántos de los aquí presentes nos atrevemos a dar una definición de inteligencia artificial? No voy a pasar examen, ¿eh? ¿Y cuántos nos atreveríamos a dar una definición de estupidez natural? ¿Pero realmente estos términos son contrapuestos? ¿O por qué pensamos que lo son? ¿Por qué hemos asumido que los últimos avances en inteligencia artificial son la última evolución de nuestra especie? Como si ya no hubiera forma humana de retar a la inteligencia más allá de lo que un algoritmo es capaz de aprender, memorizar o inferir. ¿Realmente podemos considerar a lo que hace un algoritmo basado en datos como inteligencia? Ya en los años 80, Howard Gardner definió un modelo de inteligencias múltiples que apuntaba a una inteligencia que es el resultado de una combinación de factores, como pueden ser el biológico, social, cultural, y ese factor ciertamente intangible asociado a la vida personal. El modelo de inteligencias múltiples de Gardner apuntaba a dimensiones como las acepciones más típicas que solemos utilizar, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la lingüística, pero también a la inteligencia naturalista, corporal cinestésica, musical, la interpersonal, la inteligencia intrapersonal. ¿En qué algoritmo de inteligencia artificial estamos considerando estas dimensiones de la inteligencia? Y además hemos aceptado, asumido, la creencia de que un algoritmo puede ser incluso más inteligente de lo que lo es una persona. Pero esto no es precisamente cierto. Una inteligencia artificial hoy en día lo que hace es computar millones, trillones de valores y variables de forma muy rápida. Además, puede almacenar ingentes cantidades de datos e información como si tuviera una memoria infinita. Eso es correcto. Pero la inteligencia del ser humano es una maravilla fascinante aún por descifrar. Cada persona siente, percibe, interpreta, se emociona, deduce, decide y actúa de una forma distinta ante las mismas circunstancias y situaciones. Es decir, no somos fácilmente un patrón identificable ni programable en un algoritmo. Es más, la misma persona puede modificar su respuesta ante circunstancias similares o equivalentes en diferentes momentos de su aprendizaje, de su evolución y de su vida, incluso contradiciéndose. Podemos decidir en contra de nuestro histórico previo. Podemos decidir en contra de la lógica. Podemos incluso decidir en contra de nuestra propia voluntad. Maravilloso. Pero entonces, ¿qué es lo que hace un algoritmo de los que llamamos basados en datos o aprendizaje máquina, un modelo data-driven, si queréis? Vamos a poner un ejemplo. He representado en este esquema, o he utilizado un ejemplo de una red de clasificación. Las capas que vemos con diferentes puntos son partes de ese algoritmo matemático. Y lo que queremos es que esta red de clasificación aprenda a distinguir en una imagen un gato de un perro. ¿Qué hacemos? Si decimos que los modelos aprenden de los datos, lo que debemos hacer es enseñarle una muestra lo suficientemente grande, representativa y de calidad de imágenes donde aparecen gatos y perros. Y le indicamos, esto es un gato y esto es un perro. Eso hará que cada una de esas capas deducen patrones, conjuntos de rasgos, conjuntos de puntos que forman esa imagen. Cada capa se centrará en una de las características, en formas, en colores, en puntos singulares. Y de esta forma el modelo resultante será capaz, por ejemplo, de predecir ante una nueva imagen no utilizada en el set de datos de entrenamiento si lo que aparece es un gato o un perro. Habrán aprendido ese concepto. Pero ojo, no distinguen su corrección. Es decir, si entrenamos a esa red con fotos donde aparece una pantera y le decimos esto es un gato, el modelo no lo cuestiona. Y claramente el resultado, digamos, la precisión del modelo que entrenamos está directamente relacionada con la calidad, cantidad y diversidad de los datos de entrenamiento. Entonces, ¿a esta capacidad de clasificación le llamaríamos inteligencia? Si ahora entrenamos esta red para que, además de distinguir un gato de un perro, sea capaz de generar nuevo contenido visual, una nueva imagen inédita donde pinte, dibuje un gato o un perro, ¿llamaríamos a esta capacidad creatividad? Un algoritmo de inteligencia artificial hoy en día es capaz de inventar una imagen, es capaz de inventar un relato, de crear una novela, de crear una pieza musical, porque además la música está hecha de matemáticas.
Pero ¿y el jazz? ¿Está basado en un patrón, en una métrica? ¿Es predecible? ¿Podemos crear una pieza musical no basada en ninguna de las muestras enseñadas al algoritmo y creer que lo ha generado? ¿Podemos llamarlo creatividad? Pondremos otro ejemplo, bastante conocido. ChatGPT. ¿Quién no lo ha utilizado? Supongo que muy pocos. ChatGPT es un ejemplo de los llamados Large Language Models, o LLMs. Estas son estructuras bastante más complejas, porque aquí el objetivo no es solamente distinguir gato de perro, sino que es que el algoritmo entienda el concepto gato y lo asocie en texto, en imágenes y en diferentes expresiones que hacen referencia a un gato. Con lo cual, se entrena lo que se llama un modelo fundacional o una base bastante grosera donde enseñamos ingentes volúmenes de datos y para que aprendamos un lenguaje, ¿qué enseñamos? Todo tipo de información. El lenguaje es nuestra transmisión vehicular de cualquier pensamiento, emoción, sentimiento, vivencia. Así que le mostramos de todo. Relatos, novelas, textos, imágenes, expresiones, canciones populares, todo tipo de datos posibles que se refieran o que integren algún concepto en un lenguaje. Ese modelo de base, que todavía no es muy preciso, luego se refina. Se puede entrenar dependiendo de para qué uso o aplicación lo queramos utilizar. Por ejemplo, para responder preguntas o para inferir emociones a partir de unos textos o expresiones, para detectar objetos, para clasificar imágenes. ChatGPT es uno de esos ejemplos. Puede contestar preguntas, puede generar relatos. ¿Creeríamos que en este caso ChatGPT o cualquier otro de estos LLMs refinado y bien entrenado sería capaz de inventar algo que no haya visto en esa ingente cantidad de datos de entrenamiento? Posiblemente, podría inventar algo. ¿Podría generar una obra en cualquier ámbito de conocimiento o expresión artística realmente singular, disruptiva, que supusiera una revolución con respecto a toda su disciplina anterior? Por ejemplo, ¿podríamos pensar que ChatGPT sería capaz de firmar una obra como Rayuela, de Julio Cortázar? Rayuela, que es una de mis novelas favoritas, fue escrita por Cortázar con una imaginación y maestría inéditas hasta el momento. Genera una atmósfera absolutamente absorbente para el lector y además en un formato bastante singular para lo que era una novela. No sigue un orden cronológico, probablemente ni siquiera un orden lógico. El autor te propone saltos en los que la introducción de personajes es absolutamente discordante y uno se encuentra envuelto dentro de la historia porque pertenece a esa generación y a lo que les está ocurriendo. ¿ChatGPT podría haber hecho algo así? Yo estoy convencida de que no. Ni hoy en día, ni probablemente en ese futuro de ciencia ficción que el imaginario colectivo alimenta fervientemente. Pero no quiero ser hoy escéptica. Supongamos que alguien piensa que sí, ¿vale? Voy a admitir que puede ser que en un futuro veamos a una inteligencia artificial que es capaz de generar semejante disrupción. Yo os pregunto, ¿quién sería capaz de sentir, emocionarse, valorar esa singularidad, distinguirla de todo lo anterior, incluso decidir que no le gusta, elaborar un pensamiento crítico ante ello? Siempre una persona. Para mí el arte realmente reside en los ojos de quien mira, no solamente en quien lo produce. Así que utilizaré otro ejemplo. Dalí es una versión de ChatGPT, también de OpenAI, cuya función es generar contenido audiovisual, imágenes, fotografía o bien estilos de cuadro, obras de arte pictóricas. ¿Bien? Una persona muy cercana a mí, amiga mía, lo probó dándole una descripción de unos rasgos de un rostro de mujer, unos ojos, una mirada, que presumiblemente me definían a mí. Este fue el resultado que le dio Dalí. Más allá de que fuera atinado o no el resultado, a mí me genera cierta emoción mirar esta imagen. Me reconozco en parte en ese gesto, sobre todo veo también el gesto de uno de mis hijos, lo cual evidentemente me llega al corazón, pero yo os diría que no es Dalí quien me genera a mí ningún tipo de sentimiento. Lo que veo en esta imagen es la conexión de esa persona, lo que siente al mirarme, la capacidad que tuvo para describir de forma tan amable y bella lo que veo, lo que yo le transmito. Para mí se refleja la conexión entre esa persona y yo realmente, con cierto cariño. En realidad eso es lo que nos mueve. ¿Por qué le doy tanta relevancia al sentimiento y a la emoción
y su influencia e implicación en la inteligencia humana. Hago profundamente mía una célebre cita de Maya Angelou, escritora y activista, bastante conocida, que decía: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Eso es poderoso. Lo defendía muy bien Simon Sinek en una de sus primeras charlas TEDx, precisamente. Él decía: start with why. ¿Por qué deberemos apelar al por qué si queremos involucrar a una persona con nosotros? En nuestro cerebro es el sistema límbico que modula y gestiona la motivación, la emoción, la capacidad de accionar, el sentimiento. Él decía: si quieres que una persona conecte con tu idea, contigo, apela al por qué. Porque el sistema límbico no es el que procesa lenguaje, explicaciones, habilidades y causas. Esa es la corteza prefrontal, que de hecho es la que gestiona nuestra voluntad. Pero ¿recordáis? Podemos decidir en contra de nuestra propia voluntad. Maravilla. El ser humano tiene un deseo tradicional, muy instaurado en nuestra esencia, de generar algo a su imagen y semejanza. Más bien una versión extendida y mejorada de nosotros mismos. Por eso volcamos en ese concepto de inteligencia artificial una idea de perfección y maravilla como que es inalcanzable para nosotros. En realidad esto está muy relacionado con un deseo profundo, casi filosófico y antropológico, de la búsqueda de belleza, de esa idea de virtuosismo. Stendhal definía la belleza, de hecho, como una promesa de felicidad. Y más allá de esta sugerente definición y de la imagen onírica que nos provoca, no es el único. Autores como François Cheng recogieron en su ensayo Mirar y pensar la belleza por qué el ser humano asocia inherentemente, es como si estuviera impregnado de forma biológica en nuestro cerebro, que la búsqueda de belleza está muy relacionada con nuestra concepción de la felicidad. No solo eso, de la bondad, de la verdad, de todas esas virtudes universalmente deseables y que queremos proyectar y volcar en esa inteligencia artificial. Y por eso proyectamos en ella más capacidades de las que realmente deberíamos considerar. Pero contra lo que quiero rebelarme hoy, y os invito a cuestionarlo, es contra que limitemos de esa forma, por esa necesidad de búsqueda de belleza y proyección, que limitemos nuestra propia inteligencia. Dicen que conectamos de forma físico-química, algunos incluso afirman a nivel subatómico, con otra idea o persona en los primeros 10 segundos de acercamiento o contacto con ellos. Decidme qué capacidad de computación, memoria o procesamiento en un algoritmo es capaz de emular semejante vivencia o proceso experiencial. Y es que en realidad nuestra inteligencia evoluciona, como decía al principio, y se impregna de todas nuestras experiencias propias. La realidad es, como decía en una de sus citas para mí predilectas, Oscar Wilde, que nada que valga la pena se puede enseñar. Es decir, nadie puede vivir por ti. La experiencia propia se relaciona con el verdadero aprendizaje, pero una IA solo proyecta nuestro aprendizaje, el bueno y el malo, por cierto. Así pues, integremos todas las herramientas de inteligencia artificial posibles en nuestro día a día. ¿Por qué? Lo haremos de forma muy natural, potencian todas nuestras capacidades, igual que lo hemos hecho con una calculadora, un ordenador, Google, YouTube y millones de herramientas más. En general, serán una versión mejorada de nosotros mismos, pero si las hacemos colaborar con nosotros. Nunca sustituirá el uso de un traductor simultáneo de idiomas el placer de descubrir cómo otra cultura se expresa, cómo tiene determinados conceptos y vivencias no reflejados en la nuestra. De igual manera, nuestro cerebro no se estructura del mismo modo si renunciamos a sumar y dividir por el hecho de utilizar una calculadora, ¿verdad? O a adivinar una canción en los primeros acordes en lugar de preguntárselo a la aplicación Shazam. En este caso, yo os diría: no deleguemos nuestra propia inteligencia a lo que es capaz de hacer un algoritmo basado en datos. No deleguemos nuestra consideración de verdad o de belleza o de creatividad a la evolución de ese algoritmo automático. Os diría que esa es única y exclusivamente nuestra responsabilidad. Y para terminar, haré un guiño al gran visionario George Orwell. Él decía: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Yo os propongo, en tiempos de inteligencia artificial, que pensar, distinguir la verdad,
emocionarse, sentir y buscar la belleza se conviertan en un acto revolucionario. Que sentirnos dignos, inteligentes, bellos y sobre todo humanos se convierta en un acto revolucionario. Muchísimas gracias.